Durante 20 años, Carmen preparó la misma mesa en la noche de Año Nuevo. 6 platos. 6 vasos. 6 lugares. Aún sabiendo que quizá nadie llegaría. Mientras el tiempo pasaba, el orgullo separó a sus hijos, transformando el amor en silencio y los recuerdos en nostalgia. Cada cena estaba hecha para fantasmas del pasado, hijos vivos, pero distantes, atrapados en rencores que parecían imposibles de sanar. Pero esa noche, algo cambia. Una llamada inesperada, una decisión tomada en el último segundo y un viaje hecho con el corazón en la mano ponen a esta familia frente a todo lo que evitaron durante 2 décadas, el perdón, la reconciliación y la verdad de que aún había amor esperando. La cena que esperó 20 años es una historia profundamente conmovedora sobre la fe, la esperanza y el poder del amor de una madre, ese que nunca cierra la puerta, nunca se rinde y siempre cree que, algún día, todos pueden volver a casa. Una narrativa que demuestra que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que el perdón sana heridas antiguas y que algunas mesas no se preparan para comer, sino para salvar familias enteras. Antes de continuar, déjame hacerte una petición de corazón. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, no fue por casualidad. Deja tu like para que más personas que necesitan esperanza encuentren este mensaje. Suscríbete al canal si crees que las familias aún pueden ser restauradas. Comenta aquí abajo, ¿crees que nunca es tarde para perdonar y volver a empezar? Tu like, tu comentario y tu suscripción ayudan a que este mensaje llegue a quien lo está esperando, así como aquella mesa esperó durante 20 años. Quédate con nosotros. Esta historia puede cambiar un corazón hoy. Doña Carmen despertó antes de que saliera el sol aquella víspera de Año Nuevo. Sus dedos arrugados temblaban al sostener el mantel bordado que había guardado durante 20 años. Ese mantel había sido testigo de tantas cenas felices, de tantos abrazos y risas alrededor de la mesa de su casa en Iztapalapa. Ahora estaba amarillento por el paso del tiempo, pero aún conservaba el aroma de lavanda que tanto le gustaba. Carmen lo extendió sobre la mesa con cuidado, alisando cada pliegue como si alisara las arrugas de su propia alma. La cocina se llenó de aromas familiares mientras preparaba los platillos tradicionales. El mole poblano burbujeaba en la estufa, liberando su perfume de chocolate y chiles que invadía cada rincón de la casa. Sus manos trabajaban con la memoria de décadas, picando cebolla, amasando la masa, sazonando el bacalao. Aunque la artritis le dolía en los dedos, no se detenía, porque esa cena era más que comida. Cada platillo era una oración silenciosa, una esperanza terca que se negaba a morir incluso después de tantos años. Carmen miró la sala vacía y suspiró profundamente, sintiendo el peso de la soledad. Las paredes aún guardaban fotografías antiguas, sus 3 hijos sonrientes, abrazados, felices. Eso parecía pertenecer a otra vida, a un tiempo en que esa casa rebosaba de alegría y voces. Ahora solo había silencio y el insistente tic-tac del reloj en la pared, marcando cada segundo de su espera. Comenzó a colocar los platos en la mesa, uno por uno, con una reverencia casi religiosa. 6 platos, 6 vasos, 6 juegos de cubiertos perfectamente alineados frente a sillas vacías. El corazón se le apretaba con cada lugar puesto, pero sus manos no dudaban en el ritual. Tenía fe, una fe que desafiaba la lógica y el sentido común, que resistía décadas de ausencia. Los vecinos pensaban que estaba loca por hacer eso todos los años, preparando cenas para fantasmas. Doña Lucía, de la casa de al lado, siempre decía: Carmen, tienes que aceptar que no van a volver, mijita. Pero Carmen solo sonreía y seguía con su labor, porque las madres no se rinden con sus hijos. El amor materno es así de terco, irracional, eterno como las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo. Mientras encendía las velas en el centro de la mesa, Carmen cerró los ojos e hizo su oración anual. Virgencita de Guadalupe, sé que ya te he pedido tantas veces, pero tráeme a mis hijos de vuelta a casa. Una lágrima solitaria recorrió su rostro arrugado, brillando a la luz de las velas como una pequeña promesa. Todo comenzó en una noche de diciembre de 2004, cuando palabras afiladas fueron lanzadas como cuchillos. Miguel, el mayor, acusó a Roberto de robarle su herencia, su parte del pequeño taller del padre.
Roberto, furioso, respondió llamando a Miguel ambicioso y mentiroso, diciendo que siempre había manipulado a sus padres. Las voces fueron subiendo de tono hasta convertirse en gritos que resonaban por toda la casa de Iztapalapa. Carmen intentó intervenir, pero fue como intentar detener un tren desbocado con las manos. Lucía, la única hija, trató de hacer las paces entre sus hermanos aquella noche fatídica. Somos familia. Papá acaba de morir, no podemos separarnos ahora. Suplicaba con lágrimas en los ojos. Pero el veneno ya se había derramado, las heridas estaban demasiado abiertas para sanar con simples palabras. Miguel salió dando un portazo, jurando no volver a pisar esa casa mientras Roberto estuviera vivo. Roberto, por su parte, recogió sus cosas y se fue a Monterrey la semana siguiente, sin despedirse. Lucía se quedó algunos meses más, pero el peso de la tristeza y la culpa se volvió insoportable. Se sentía responsable por no haber logrado mantener unida a la familia tras la muerte del padre. Mamá, necesito irme por un tiempo, no aguanto verte sufrir así, dijo. Carmen le sostuvo las manos, suplicándole que se quedara, pero Lucía ya había tomado una decisión, se mudó a Guadalajara. Los primeros años fueron los más difíciles para Carmen, acostumbrada a una casa llena de vida. Llamaba a sus hijos insistentemente, dejaba mensajes que nunca eran devueltos con la misma frecuencia. Miguel contestaba de vez en cuando, pero las conversaciones eran cortas y frías como el hielo. Roberto había cambiado de número 3 veces, y Lucía siempre tenía una excusa para no visitar. El silencio se fue instalando como un habitante invisible, ocupando cada vez más espacio en la casa. Carmen mantuvo los cuartos de sus hijos exactamente como los habían dejado, como santuarios del pasado. El cuarto de Miguel aún tenía sus trofeos de fútbol alineados en el estante, llenos de polvo pero intactos. La cama de Roberto permanecía tendida con la misma cobija a cuadros que usaba desde niño. El espejo de Lucía todavía tenía calcomanías de sus bandas favoritas de la adolescencia, descoloridas por el sol. Todas las semanas, Carmen limpiaba esos cuartos vacíos con la esperanza de que algún día regresaran. Con el paso de los años, las llamadas se volvieron cada vez más raras y distantes. Los cumpleaños pasaban sin llamadas telefónicas, el Día de las Madres traía solo tarjetas genéricas por correo. El orgullo de cada uno fue construyendo muros cada vez más altos, transformando una pelea familiar en un abismo infranqueable. Carmen lloraba sola por las noches, pero por la mañana se levantaba con la determinación de quien aún tiene esperanza. Miguel Sánchez se había convertido en un hombre exitoso a los ojos del mundo exterior. Su despacho de abogados en Polanco tenía vista al bosque de Chapultepec, clientes importantes y estacionamiento privado. Vestía trajes caros, conducía un auto alemán y cenaba en los mejores restaurantes de la Ciudad de México. Por fuera, era la imagen perfecta del triunfo, por dentro, cargaba un vacío que ningún éxito lograba llenar. Su esposa Laura había notado el cambio en él a lo largo de los años de matrimonio. Nunca hablas de tu familia, Miguel. Es como si no existieran, comentó una noche. Miguel se cerraba aún más cuando surgía el tema, cambiando de conversación o inventando trabajo urgente. Había construido una nueva vida donde su pasado en Iztapalapa no tenía lugar, como si pudiera borrar los recuerdos. Pero los recuerdos no se borran por decreto y regresaban en los momentos más inesperados. Durante reuniones importantes, Miguel se sorprendía pensando en los domingos en que su padre le enseñaba mecánica. Por las noches, antes de dormir, escuchaba en su mente la voz de su madre cantando mientras cocinaba. El olor a canela en el desayuno lo transportaba de inmediato a la cocina de su infancia. Esos recuerdos eran dulces y amargos al mismo tiempo, como miel mezclada con hiel. Sus propios hijos, Daniel y Sofía, crecieron sin conocer a la abuela ni a los tíos. «Papá, ¿por qué nunca visitamos a la abuelita?», preguntó Daniel cuando tenía 6 años, con esa inocencia cruel de los niños. Miguel inventó cualquier excusa, algo sobre la distancia y el trabajo, pero la pregunta quedó resonando en su mente. Sofía, mayor, ya ni preguntaba, aceptando que su padre simplemente no tenía familia. El orgullo de Miguel era como una armadura que se ponía todos los días al salir de casa.
Se había convencido de que lo habían traicionado, de que tenía razón en todas las discusiones del pasado. No los necesito, se repetía como un mantra cada vez que pensaba en volver. Pero por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, toda esa certeza se disolvía como neblina bajo el sol. Aquella víspera de Año Nuevo de 2024, Miguel estaba en su oficina, trabajando hasta tarde como siempre. Laura había llevado a los niños a pasar el fin de año con sus padres, cansada de pasar las fechas importantes sola. La oficina estaba vacía y silenciosa, solo el zumbido del aire acondicionado rompía el silencio. Miguel miró por la ventana los fuegos artificiales preparándose en la ciudad y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Antes de continuar, déjame hacerte una petición de corazón. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, no fue por casualidad. Deja tu like para que más personas que necesitan esperanza encuentren este mensaje. Suscríbete al canal si crees que las familias aún pueden ser restauradas. Comenta aquí abajo, ¿crees que nunca es tarde para perdonar y volver a empezar? Tu like, tu comentario y tu suscripción ayudan a que este mensaje llegue a quien lo está esperando, así como aquella mesa esperó durante 20 años. Quédate con nosotros. Esta historia puede cambiar un corazón hoy. Traer a sus hijos. Doña Lucía tocó a la puerta llevando un plato de buñuelos todavía calientes, recién salidos del aceite. Vine a hacerte compañía para que no te quedes sola, comadre, dijo con una sonrisa amable, aunque triste. Las dos mujeres se abrazaron en la puerta, compartiendo ese silencio que solo las amigas de toda la vida saben entender. Carmen sintió gratitud por tener al menos a alguien que se preocupara por ella, aunque no fuera de su familia. Se sentaron en la sala, pero Carmen no podía dejar de mirar la mesa preparada. Cada plato vacío era como un hijo ausente, cada silla vacía resonaba con risas que ya no existían. Haces esto todos los años, Carmen. ¿No crees que ya es hora de aceptar? Preguntó Lucía con suavidad. Carmen solo negó con la cabeza, con los ojos aún brillando de esa terquedad maternal que desafía cualquier lógica. Sacó una vieja caja de zapatos que guardaba debajo del sofá, llena de cartas y fotografías. Sus manos temblaban al pasar las fotos, Miguel a los 4 años, todo lleno de tierra, sonriendo sin un diente. Roberto adolescente, demasiado serio para su edad, arreglando una bicicleta junto a su padre. Lucía el día de su graduación, radiante con el diploma en las manos, abrazada a su madre orgullosa. ¿En qué momento todo salió mal? Fallé con ellos, Lucía, dijo Carmen con la voz quebrada por la emoción y el arrepentimiento. Debí haber detenido aquella pelea, debí ser más firme, más presente, más, algo. Lucía apretó la mano de su amiga con fuerza y firmeza. Fuiste la mejor madre que pudiste ser, mijita. Lo que pasó no fue culpa tuya. Pero esas palabras, por más bondadosas que fueran, no aliviaban el peso en el corazón de Carmen. El reloj marcaba las 10 cuando Lucía se despidió, prometiendo volver a la medianoche. Carmen se quedó sola otra vez, rodeada de recuerdos y de comida que nadie comería. Caminó hasta el pequeño altar de la Virgen de Guadalupe en la esquina de la sala. Encendió una vela nueva y se arrodilló con dificultad, mientras sus viejas piernas protestaban por el esfuerzo. Señora de Guadalupe, madre de todos nosotros, usted sabe lo que es sufrir por un hijo, rezó. Sus palabras salían entre sollozos contenidos, como una conversación íntima con la santa que la acompañaba desde hacía décadas. Si este año no pueden volver, dame fuerzas para seguir esperando, o dame paz. La vela parpadeó como si respondiera, y Carmen sintió un extraño consuelo envolverla suavemente. En Monterrey, Roberto Sánchez terminaba su turno en la fábrica de autopartes donde trabajaba desde hacía 15 años. Sus manos estaban manchadas de grasa y los hombros le dolían por el trabajo repetitivo y agotador. A diferencia de Miguel, Roberto no había construido ningún imperio, solo sobrevivía, día tras día. Aún así, se sentía orgulloso de su honestidad y de su trabajo duro, que mantenía intacta su dignidad. Vivía solo en un pequeño departamento en el barrio de la Independencia, sin decoración más allá de lo necesario. Las paredes eran blancas y vacías, sin fotos familiares ni recuerdos del pasado que trataba de olvidar.
En el refrigerador solo había cerveza, huevos y tortillas, comida de soltero que ya había renunciado a darse gustos. El departamento era tan silencioso que a veces Roberto encendía la televisión solo para escuchar voces. Roberto nunca se casó ni tuvo hijos, aunque había tenido algunas relaciones a lo largo de los años. «¿Le tienes miedo al compromiso?», le había dicho su última novia antes de irse, 3 años atrás. Pero no era miedo al compromiso, era miedo a repetir errores, a crear lazos que pudieran romperse. Si no te acercas, no te lastimas, esa era la filosofía de vida que se había impuesto. Pensaba en su madre de vez en cuando, especialmente en fechas como aquella víspera de Año Nuevo. Carmen llamaba con frecuencia al principio, pero Roberto contestaba cada vez menos hasta que ella dejó de insistir. El último contacto había sido un breve «estoy bien, mamá» 6 meses atrás, cuando ella llamó por su cumpleaños. La voz de Carmen sonaba más frágil, más envejecida, y eso lo había asustado de una manera profunda. Esa noche, Roberto fue a un bar cercano donde solía pasar solo las fiestas de fin de año. El lugar estaba decorado con adornos baratos y sonaba música norteña demasiado fuerte para el tamaño del local. Pidió su cerveza de siempre y se sentó en una esquina, observando a las familias y parejas que celebraban juntas. La soledad en esos momentos era como un cuchillo frío atravesándole el pecho lentamente. Un hombre mayor se sentó a su lado en la barra, también solo, también con ese aire de tristeza compartida. Cruzaron miradas de reconocimiento mutuo, el club de los abandonados, de los que se quedaron atrás. «Salud», dijo el hombre levantando su vaso, «por los que no tienen a dónde volver esta noche». Roberto brindó, pero esas palabras resonaron dentro de él de forma incómoda y persistente. En Guadalajara, Lucía Sánchez terminaba de vestir a sus hijas gemelas para la cena de Año Nuevo. Ana y Beatriz, de 8 años, brincaban emocionadas con sus vestidos nuevos, sin percibir la tristeza en los ojos de su madre. «Mamá, ¿va a haber fuegos artificiales?», preguntó Ana, con los ojos brillando de expectativa infantil y pura. Lucía sonrió y asintió, tragándose el nudo que se le formaba en la garganta cada vez que llegaba esa época. Su esposo Javier estaba en la sala, acomodándose la corbata y revisando las llaves del coche. Pasarían el Año Nuevo en casa de los padres de él, como lo hacían todos los años desde que se casaron. La familia de Javier era grande y ruidosa, siempre cariñosa con Lucía y las niñas. Pero ese calor familiar solo acentuaba el frío que ella sentía por su propia familia rota. «¿Estás bien, amor?», preguntó Javier al notar una vez más la mirada perdida de su esposa. Lucía forzó una sonrisa y dijo que sí, pero él la conocía demasiado bien como para creerle. 16 años de matrimonio le habían enseñado a leer sus silencios, sus pausas largas, la forma en que se mordía el labio. Javier respetaba su dolor, aunque deseara poder hacer algo para aliviarlo de alguna manera. Las gemelas sabían muy poco sobre la familia materna, solo que tenían una abuela en la Ciudad de México y 2 tíos. «¿Por qué la abuelita Carmen nunca viene a visitarnos?», había preguntado Beatriz semanas atrás, con esa curiosidad inocente. Lucía explicó que la abuela era mayor y el viaje era largo, omitiendo toda la verdad complicada. ¿Cómo explicarles a unas niñas que una familia se deshizo por orgullo y por palabras que nunca debieron decirse? Durante el trayecto a casa de la familia de Javier, Lucía miraba por la ventana del auto, pensativa. Las calles de Guadalajara estaban iluminadas y festivas, llenas de gente apresurada cargando regalos y comida. Pensó en su madre preparando aquella cena solitaria en Iztapalapa, poniendo platos para fantasmas año tras año. La culpa la corroía por dentro como ácido, disolviendo cualquier alegría que intentara sentir. «Mamá, ¿estás llorando?», preguntó Ana desde el asiento trasero, con su vocecita preocupada. Lucía se secó rápidamente las lágrimas que corrían sin permiso y rió de manera poco convincente. «Es solo el viento, mi amor», mintió, aunque sabía que sus hijas merecían algo mejor. Javier extendió la mano y apretó la de ella con fuerza, ofreciéndole el único consuelo que podía. Carmen caminaba por la casa apagando algunas luces, preparándose para la larga espera hasta la medianoche. Cada paso era más pesado que el anterior, como si cargara años de desilusión sobre los hombros encorvados.
Se detuvo frente al espejo del pasillo y observó su propio reflejo, una mujer de 68 años, cabello canoso, arrugas profundas marcando una vida de trabajo y de amor no correspondido. Por primera vez en 20 años, se preguntó si debía renunciar a aquel ritual anual inútil. Tal vez doña Lucía tenía razón, quizá ya era hora de aceptar que sus hijos habían seguido adelante. El mundo no se detiene por el dolor de una madre, por más profundo que sea. Carmen se sentó en la vieja butaca de la sala, la misma donde su esposo solía leer el periódico. Cerró los ojos y se permitió viajar en el tiempo a través de los recuerdos que guardaba como tesoros. Miguel aprendiendo a caminar, cayéndose y levantándose con esa determinación que siempre tuvo desde pequeño. Roberto construyendo castillos de arena en la playa de Veracruz, su risa contagiosa resonando bajo el sol caliente. Lucía bailando en la sala mientras Carmen cocinaba, girando y girando hasta marearse de pura alegría. Mi viejo, susurró para su esposo fallecido, no sé si logré mantener unida a nuestra familia. Las lágrimas finalmente cayeron libremente, sin contención, empapando su regazo y trayendo un alivio extraño. Lloró por todo lo que se había perdido, por todas las navidades sin abrazos, por todos los cumpleaños sin llamadas. Lloró hasta quedarse sin lágrimas, hasta sentirse vacía y, sorprendentemente, ligera. Cuando dejó de llorar, Carmen sintió algo distinto, no era resignación ni rendición, sino una paz extraña. Tal vez amar también significaba dejar ir, permitir que sus hijos vivieran sus vidas sin el peso de su espera. Tal vez su terquedad no era amor, sino egoísmo disfrazado de esperanza, un intento de mantener con vida a una familia. Se levantó lentamente y fue una vez más hacia la mesa preparada aquella noche. Sus manos se detuvieron sobre los platos de más que había puesto, dudando entre dejarlos ahí o guardarlos para siempre. ¿Sería ese el último año del ritual? ¿Sería esa la última cena de la esperanza? Carmen no lo sabía, pero por primera vez consideró seriamente la posibilidad de poner fin a aquella tradición dolorosa. Antes de continuar, déjame hacerte una petición de corazón. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, no fue por casualidad. Deja tu like para que más personas que necesitan esperanza encuentren este mensaje. Suscríbete al canal si crees que las familias aún pueden ser restauradas. Comenta aquí abajo, ¿crees que nunca es tarde para perdonar y volver a empezar? Tu like, tu comentario y tu suscripción ayudan a que este mensaje llegue a quien lo está esperando, así como aquella mesa esperó durante 20 años. Quédate con nosotros. Esta historia puede cambiar un corazón hoy y enfrentar su soledad. El edificio estaba completamente desierto, los guardias hacían sus rondines en los pisos inferiores mientras todos celebraban con sus familias. Tomó las llaves del coche y bajó al estacionamiento subterráneo, iluminado por luces fluorescentes frías. Su auto alemán brillaba bajo la iluminación, símbolo de un éxito que ahora se sentía completamente vacío. Miguel entró y se quedó sentado en silencio, sin encender el motor, mirando a la nada. ¿Por qué se sentía así? Tenía todo lo que siempre había querido en lo profesional. De pronto, el recuerdo llegó con toda su fuerza, la última cena de Año Nuevo que había pasado con su familia. 20 años atrás, su padre aún estaba vivo, todos reunidos alrededor de aquella mesa en Iztapalapa. La comida de su madre, las risas, las bromas entre hermanos, el calor humano de aquella casa sencilla. ¿En qué momento todo eso se transformó en gritos y resentimiento? ¿Cuándo el dinero se volvió más importante? Miguel tomó el celular y miró el número de su madre guardado, al que no había llamado en años. Su dedo quedó suspendido sobre la pantalla, temblando ligeramente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Seguramente ya ni quiere hablar conmigo después de todo este tiempo, pensó, buscando excusas. Pero otra voz dentro de él susurraba, ¿y si está esperando, y si no hay un mañana? Pensó en sus propios hijos, Daniel y Sofía, creciendo sin conocer a la abuela que los amaría incondicionalmente. Pensó en Laura, que siempre lo había animado a hacer las paces, pero que se rindió tras años de negativas. Pensó en cuántas navidades y años nuevos había desperdiciado por puro orgullo, por no ser capaz de decir perdón. Miguel encendió el auto y comenzó a manejar, pero no en dirección a su casa en Polanco como había planeado.
Sus manos giraron el volante casi por voluntad propia, siguiendo un camino que su cuerpo recordaba aunque su mente se resistiera. Iba hacia el sur, hacia Iztapalapa, hacia la casa que no veía desde hacía 2 décadas completas. Roberto estaba en su tercera cerveza cuando decidió que necesitaba aire fresco con urgencia. El bar se estaba volviendo demasiado ruidoso, demasiado lleno, y sentía que las paredes se le venían encima. Pagó la cuenta rápidamente y salió a la calle, donde la noche estaba sorprendentemente fría para Monterrey. Comenzó a caminar sin rumbo por las calles iluminadas de la ciudad, pasando junto a familias enteras que regresaban a casa. Un grupo de niños corría con luces de bengala en las manos, sus risas resonando en la noche fría y estrellada. Roberto recordó cuando hacía eso mismo con Miguel y Lucía, corriendo por el barrio en Iztapalapa. ¿En qué momento dejó de ser aquel niño feliz? Su celular sonó y miró la pantalla. Era un número desconocido, seguramente de un vendedor. Pero algo lo hizo contestar de todos modos, quizá la soledad, quizá la bebida, quizá el destino. Bueno, dijo, y del otro lado escuchó una voz femenina que no oía desde hacía años. ¿Roberto? Soy yo, Lucía. El mundo se detuvo por un instante, el ruido de la calle desapareció por completo. Su hermanita, a la que no veía desde que ella tenía apenas 20 años. ¿Ahora tendría 42? El tiempo había pasado demasiado rápido mientras ellos, separados, perdían años preciosos. Sé que no tengo derecho a llamar después de tanto tiempo, continuó Lucía, con la voz quebrada. Pero ya no aguanto, Roberto. Nuestra mamá está sola, esperándonos, y nosotros aquí desperdiciando el tiempo por orgullo. Roberto sintió que algo se rompía dentro de su pecho, esa armadura que había construido con tanto cuidado durante años se hacía pedazos. ¿Ella todavía hace esa cena todos los años? Preguntó Roberto, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Lucía lo confirmó entre sollozos, diciendo que doña Lucía había llamado para contarle sobre el ritual de su madre. Roberto, voy a volver a casa esta noche. No importa la distancia, no importa cuánto tarde. Voy a pasar este año nuevo con nuestra mamá. Lucía colgó el teléfono con Roberto y miró a Javier con una determinación que brillaba en sus ojos. Necesito ir a la Ciudad de México ahora mismo, Javier. Necesito ver a mi mamá antes de que sea demasiado tarde. Su esposo no dudó ni un segundo, simplemente tomó las llaves del coche y dijo. Entonces vamos todos juntos. Pero tu papá nos está esperando, empezó Lucía, pero Javier la interrumpió con un beso en la frente. Mi papá va a entender, amor. La familia es la familia, y tú necesitas hacer esto. Ana y Beatriz, que escuchaban desde la puerta, saltaron emocionadas. Vamos a conocer a la abuelita Carmen. Por fin. Esa inocencia infantil dibujó una sonrisa sincera en el rostro de Lucía por primera vez en toda la noche. Prepararon rápidamente una maleta pequeña y llamaron al papá de Javier para explicarle la situación inesperada. Vayan con nuestra bendición, dijo el anciano por teléfono, y díganle a doña Carmen que tiene una familia hermosa. Javier agradeció y colgó, calculando mentalmente las 5 horas de viaje que tenían por delante hasta el destino. El coche salió de Guadalajara a las 11:20 de la noche, cortando la carretera bajo un cielo estrellado. Las niñas cantaban en el asiento trasero, emocionadas por la aventura nocturna y completamente ajenas a la carga emocional de su madre. Lucía miraba por la ventana, con el corazón latiéndole fuerte a cada kilómetro que la acercaba a casa y a sus recuerdos. ¿Crees que me vaya a perdonar? Preguntó Lucía en voz baja a Javier, con el miedo pesándole en las palabras. Por haber estado lejos tanto tiempo, por haber sido cobarde, por no haber tenido valor antes. Javier tomó su mano sobre la palanca de cambios y respondió con firmeza. Las madres siempre perdonan, mi amor. Siempre. Mientras avanzaban por la noche, Lucía volvió a llamar a Roberto y luego intentó el número de Miguel por 100ª vez. Miguel no contestaba, pero ella dejó un mensaje. Miguel, soy Lucía. Voy camino a casa de mamá. Sé que probablemente no escuches esto, pero ella nos necesita. A todos.
Miguel llevaba ya media hora manejando rumbo a Iztapalapa, con el corazón dividido entre darse la vuelta o acelerar aún más. Las calles de la Ciudad de México estaban relativamente vacías para la víspera de Año Nuevo, facilitando su trayecto inusual. Cada cuadra que pasaba despertaba un recuerdo, un fantasma del pasado saludándolo desde las esquinas conocidas. Se detuvo en un semáforo en rojo y por fin escuchó los mensajes de voz acumulados en su celular. La voz de Lucía sonó sorprendentemente cercana y familiar, incluso después de tantos años sin contacto. Miguel, sé que estás escuchando esto. Por favor, si todavía tienes algo de amor por nuestra mamá, ve a verla. Las manos de Miguel apretaron el volante con fuerza, los nudillos volviéndose blancos por la presión. Lucía también iba en camino, ¿y Roberto? Marcó el número de Roberto, algo que había jurado no volver a hacer jamás. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz ronca y vacilante respondiera del otro lado. ¿Miguel? La voz de Roberto sonaba incrédula, como si estuviera recibiendo una llamada de un fantasma del pasado. ¿Dónde estás? Preguntó Miguel sin rodeos, con la voz más tensa de lo que pretendía. En Monterrey, pero, estoy pensando en, Roberto dudó, y Miguel completó. ¿Ir a casa de mamá? Hubo un silencio pesado en la línea, 20 años de rencores suspendidos entre ellos como una cortina invisible. Roberto, sé que fui un idiota, dijo Miguel por fin, con las palabras saliendo a duras penas. Esa pelea por el taller de papá, no valía la pena perder a mi familia por eso. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera detenerlas ni esconderlas. Yo también fui un idiota, hermano, respondió Roberto, con la voz quebrada al otro lado del teléfono. Dije cosas horribles que no sentía de verdad, dejé que el orgullo me cegara por completo. Ambos guardaron silencio por un momento, respirando al mismo ritmo a través de esa conexión telefónica frágil pero esencial. 20 años de distancia empezaban a disolverse como sal en agua caliente. Carmen estaba sentada en el sillón cuando escuchó sonar el teléfono por primera vez en semanas aquella noche. El corazón le dio un brinco. ¿Quién llamaría tan tarde en víspera de Año Nuevo a una mujer mayor? Se levantó con dificultad, con las piernas protestando, y contestó el teléfono fijo con las manos temblando de expectativa. ¿Mamá? La voz de Lucía atravesó la línea como un rayo de luz rompiendo la oscuridad absoluta. Carmen sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared, con el corazón desbocado en el pecho. Mija, ¿eres tú? Alcanzó a decir entre sollozos que le subieron de inmediato a la garganta. Sí, mamá, soy yo. Y voy de regreso a casa esta misma noche, con Javier y tus nietas. Carmen no podía creer lo que escuchaba. ¿Nietas? ¿Tenía nietas que nunca había conocido en persona? Lucía, mi amor, ¿es verdad? ¿De verdad vienes? Preguntó, con miedo de que fuera solo un sueño cruel. Es verdad, mamá. Y hay más, hablé con Roberto. Él también está pensando en volver. El mundo de Carmen pareció girar sobre otro eje, la sala familiar se volvió irreconocible por un instante. Sus hijos, después de 20 años de espera paciente y dolorosa, estaban regresando a casa el mismo día. ¿Y Miguel? Preguntó Carmen con la voz temblorosa, casi sin atreverse a pronunciar el nombre del primogénito. Lucía dudó. Le dejé mensajes, mamá, pero todavía no responde. Pero tengo fe. Carmen se dejó caer pesadamente en la silla más cercana, sosteniendo el teléfono como si fuera lo más valioso del mundo en ese momento. Después de colgar con Lucía, Carmen miró la mesa puesta con ojos completamente nuevos, llenos de esperanza. Aquellos platos no serían para fantasmas esa noche, serían para sus hijos de verdad, de carne y hueso. Fue a la cocina con energías renovadas, revisando la comida, recalentando lo que hacía falta. Sus manos ya no temblaban, trabajaban con propósito, con alegría, con la certeza de un milagro. Antes de continuar, déjame hacerte una petición de corazón. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, no fue por casualidad. Deja tu like para que más personas que necesitan esperanza encuentren este mensaje. Suscríbete al canal si crees que las familias aún pueden ser restauradas.
Comenta aquí abajo, ¿crees que nunca es tarde para perdonar y volver a empezar? Tu like, tu comentario y tu suscripción ayudan a que este mensaje llegue a quien lo está esperando, así como aquella mesa esperó durante 20 años. Quédate con nosotros. Esta historia puede cambiar un corazón hoy. Pánico y miedo. Bueno. La voz de Carmen sonaba diferente, más vieja, más frágil, pero todavía con esa dulzura maternal. Miguel sintió un nudo enorme formarse en la garganta, impidiéndole hablar con facilidad. Mamá, logró susurrar al fin, y del otro lado se escuchó un grito ahogado de sorpresa. ¿Miguel? Mijo, ¿eres tú de verdad? Carmen comenzó a llorar de inmediato, con sonidos de alegría pura resonando a través del teléfono. Mamá, lo siento mucho. Por todo. Por haber sido tan terco, tan orgulloso, tan tonto, dijo él, atropellando las palabras, mezcladas con lágrimas que ya no intentaba contener ni esconder. ¿Dónde estás, mijo? Preguntó Carmen, con la voz todavía temblorosa, llena de emoción e incredulidad. Estoy como a 15 minutos de tu casa, mamá. Estoy regresando a casa, respondió Miguel. El silencio del otro lado duró apenas un segundo antes de que Carmen rompiera a llorar otra vez, ahora de pura felicidad. Tus hermanos también vienen, Miguel, dijo entre sollozos incontrolables, alegres como cantos sagrados. Lucía viene en carretera con su familia, y Roberto. Roberto llamó diciendo que está intentando tomar un vuelo. Miguel sintió que algo se rompía definitivamente dentro de él, pero no de dolor, sino de un alivio profundo y liberador como nunca antes había sentido. Sé que no merezco tu perdón, mamá, continuó Miguel, con las palabras fluyendo por fin después de tantos años guardadas. Pero te prometo que voy a pasar el resto de mi vida compensando estos 20 años perdidos. Carmen respondió con la sabiduría sencilla de una madre. Dijo, ya estás perdonado. Siempre lo estuviste, desde el primer día. Roberto corría por el aeropuerto de Monterrey como un hombre poseído, con el corazón latiéndole cada vez más fuerte. Había llamado a todas las aerolíneas hasta encontrar un vuelo de último momento a la Ciudad de México. El precio era absurdo, pero no le importaba, hay cosas que valen más que el dinero. En el mostrador de check-in, la empleada lo miró con empatía al ver la desesperación evidente en su rostro. ¿Es una emergencia familiar?, preguntó con suavidad mientras procesaba rápidamente su boleto electrónico. Es mi mamá, respondió Roberto simplemente, y esas 3 palabras bastaron para que ella acelerara aún más el trámite. Pasó el control de seguridad en tiempo récord, corriendo por los pasillos del aeropuerto como si su vida dependiera de ello. El vuelo salía en 30 minutos, y él rezaba para que no hubiera retrasos en esa noche tan especial. Su teléfono sonó, era Lucía otra vez, diciéndole que Miguel estaba a punto de llegar a casa de su mamá. ¿Miguel va en camino?, preguntó Roberto incrédulo, deteniéndose en medio del pasillo lleno de gente. Sí. Y yo estoy a 2 horas de distancia, respondió Lucía, con la voz mezclando llanto y risa. Vamos a pasar el año nuevo juntos, Roberto. Después de 20 años, vamos a estar juntos otra vez como familia. Roberto se sentó en la sala de espera del abordaje, con el cuerpo temblando por el cansancio físico y emocional acumulado. Miró a las otras personas esperando, familias, parejas, niños emocionados, todos yendo hacia algún lugar especial. Durante 20 años, él no había tenido a dónde ir, ni a nadie que lo esperara con ilusión. Pero esa noche era diferente. Esa noche, por fin alguien lo estaba esperando después de décadas de soledad. Su mamá estaba ahí, en Iztapalapa, segaramente preparando comida de más, poniendo platos extras como siempre hacía. Pero esta vez los platos no quedarían vacíos. Esta vez, la mesa estaría completa, como siempre debió haber estado. Carmen no podía dejar de moverse por la casa, acomodando y reacomodando todo nerviosamente, con una energía casi juvenil. Cambió el mantel por uno aún más bonito, de esos que guardaba para ocasiones especiales como esa. Puso flores frescas que la vecina había traído más temprano, encendió velas nuevas y pulió los vasos hasta que brillaron intensamente.
Doña Lucía regresó tal como lo había prometido y encontró a Carmen completamente transformada. Había juventud en sus movimientos renovados. «Comadre, cuéntame qué pasó», exclamó al ver a su amiga tan distinta y radiante. Carmen le tomó las manos y dijo con los ojos brillantes: «Vienen, Lucía. Y mis 3 hijos están regresando a casa». Las 2 mujeres se abrazaron y lloraron juntas, compartiendo una alegría que solo quienes han conocido el sufrimiento pueden comprender. «¿Lo ves, Carmen? Tus oraciones fueron escuchadas», dijo doña Lucía con convicción, ella misma conmovida. La Virgencita nunca abandona a sus hijas fieles, nunca olvida las súplicas sinceras y persistentes. Carmen corrió a los cuartos de sus hijos, abriendo ventanas para ventilar, cambiando sábanas que estaban limpias pero guardadas. Cada habitación debía estar perfecta, como si ellos nunca se hubieran ido tantos años atrás. Sacó toallas nuevas del closet, puso jabones perfumados en los baños y preparó todo con el cuidado de una madre que recibe a sus hijos. La comida fue revisada una vez más, el mole poblano estaba perfecto, conservando su sabor profundo y complejo. Los tamales estaban suaves y aromáticos, y las tortillas recién hechas esperaban en una canasta cubierta con un paño. La mesa estaba deslumbrante, digna de una celebración que 20 años de espera merecían sin duda alguna. A las 11:45, Carmen se sentó por fin para tomar aliento, con las manos todavía temblando de pura emoción. Miró el altar de la Virgen de Guadalupe y susurró: «Gracias, madrecita. Gracias por no haberte rendido con nosotros, por mantener encendida la llama de la esperanza». La vela del altar volvió a titilar, como si respondiera con una complicidad divina. El coche de Miguel se estacionó frente a la casa de su mamá exactamente a las 11:50. La calle era más estrecha de lo que recordaba, las casas más modestas que en su memoria, pero todo intensamente familiar. Su corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en los oídos, ahogando cualquier otro sonido de la noche festiva. Se quedó sentado en el auto por un momento, mirando aquella casa que no veía desde hacía 20 años completos. La pintura estaba descarapelada en algunos puntos, el portón necesitaba arreglos, pero seguía siendo la casa de su infancia. A través de la ventana podía ver luces encendidas y movimiento dentro, su mamá estaba ahí, esperándolo. Miguel bajó del coche con las piernas temblorosas, cada paso hacia la puerta se sentía como atravesar décadas perdidas. Levantó la mano para tocar el timbre, pero dudó en el último segundo, el peso de 20 años de ausencia paralizando su gesto por un instante. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo podía compensar tanto tiempo perdido? Antes de que pudiera presionar el botón, la puerta se abrió, revelando a su madre en el umbral iluminado. Carmen estaba más vieja, más encorvada, con el cabello más gris de lo que Miguel guardaba en su memoria. Pero sus ojos eran los mismos, esos ojos llenos de amor incondicional que lo habían acompañado desde la cuna hasta ese momento. «Mijo», dijo simplemente, abriendo los brazos del mismo modo que hacía cuando él era niño y regresaba de la escuela. Miguel ya no pudo contener nada más. Corrió hacia ese abrazo como un niño perdido que por fin ha sido encontrado. 20 años de lágrimas contenidas salieron de golpe, empapando el hombro de su madre mientras ella lo apretaba con fuerza. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname», repetía entre sollozos, mientras Carmen acariciaba su cabello ya entrecano. «Ya estás perdonado, mijo. Bienvenido de vuelta a casa», susurraba ella, mezclando sus propias lágrimas con las de él. En la calle, algunos vecinos se detuvieron a presenciar aquel reencuentro, secándose discretamente sus propios ojos emocionados. Carmen guió a Miguel hacia el interior de la casa, con el brazo rodeándolo, temerosa de soltarlo y descubrir que todo era solo un sueño. La casa parecía más pequeña de lo que Miguel recordaba, pero cada rincón le traía recuerdos que lo inundaban como olas. Ahí estaba la marca en la pared que había hecho a los 7 años, ahí el azulejo roto donde una vez se le cayó una olla. ¿Preparaste todo esto?, preguntó Miguel al ver la mesa magníficamente arreglada, con la voz todavía quebrada por la emoción. Carmen asintió con orgullo, con los ojos brillantes. «Así preparo todo cada año, mijo. Cada año espero, y este año
No pudo terminar la frase, la emoción volvió a apoderarse de sus palabras. Miguel miró los 6 lugares preparados en la mesa y comprendió de inmediato la magnitud de aquel ritual anual. Durante 20 años, su madre había puesto esos platos, encendido esas velas, esperado su regreso. Mientras él construía su imperio y su orgullo, ella mantenía viva una esperanza que él había abandonado por completo. Lucía y Roberto también vienen, dijo Carmen, tomando con fuerza renovada las manos de su hijo. Tus hermanos, Miguel. Después de tanto tiempo, van a estar juntos otra vez en esta mesa. Miguel sintió una emoción aún más profunda, no solo la reconciliación con su madre, sino con toda la familia que había perdido. Se sentaron en la sala, y Carmen se negó a soltar la mano de Miguel ni por un segundo. Le hacía preguntas sobre su vida, sobre Laura, sobre los nietos que casi no había conocido. Miguel respondía con honestidad por primera vez en años, admitiendo su soledad, su vacío, su éxito hueco que no llenaba el vacío interior. El dinero, el trabajo, nada de eso importa sin ustedes, mamá, confesó Miguel, mirando sus propias manos vacías. Construí una fortaleza a mi alrededor y me encerré en ella, creyendo que me estaba protegiendo. Carmen solo apretó su mano con más fuerza. Pero saliste de la fortaleza esta noche, mijo. Eso es lo que importa ahora. Antes de continuar, déjame hacerte una petición de corazón. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, no fue por casualidad. Deja tu like para que más personas que necesitan esperanza encuentren este mensaje. Suscríbete al canal si crees que las familias aún pueden ser restauradas. Comenta aquí abajo, ¿crees que nunca es tarde para perdonar y volver a empezar? Tu like, tu comentario y tu suscripción ayudan a que este mensaje llegue a quien lo está esperando, así como aquella mesa esperó durante 20 años. Quédate con nosotros. Esta historia puede cambiar un corazón hoy. Corazón impaciente. Una mujer mayor sentada a su lado notó su ansiedad y le sonrió con comprensión. ¿Va a encontrarse con alguien especial? Preguntó con esa curiosidad amable de quienes ya han vivido mucho. Mi mamá, respondió Roberto simplemente. La mujer asintió como quien entiende perfectamente el peso profundo de esas 2 palabras. Yo también pasé años lejos de mi familia, compartió, mirando pensativa por la ventana hacia el infinito. Creía que tenía buenas razones, que yo estaba en lo correcto, que eran ellos quienes debían buscarme. Hizo una pausa y miró a Roberto con ojos sabios. ¿Pero sabe qué aprendí? El orgullo no te da calor en las noches frías de soledad. Las palabras le atravesaron el corazón a Roberto, ya sensible por todo lo que estaba viviendo. ¿Cuántas noches frías había pasado solo en su departamento vacío, rodeado únicamente de sus razones y de su orgullo? ¿Cuántas veces estuvo a punto de llamar y se echó para atrás, convenciéndose de que Miguel debía dar el primer paso? Tomó el teléfono y vio mensajes de Lucía, estoy a 1 hora de la casa, Miguel ya llegó. La acompañaba una foto, Miguel y Carmen abrazados en la puerta, ambos llorando de felicidad. Roberto sintió lágrimas calientes correr por su propio rostro al ver esa imagen después de tantos años de separación dolorosa. El avión atravesaba la noche estrellada y Roberto pensaba en todos los momentos que se había perdido con su familia querida. Navidades, cumpleaños, triunfos, tristezas, toda una vida había pasado sin él durante esos 20 años desperdiciados. Pero tal vez, solo tal vez, todavía hubiera tiempo para crear nuevos recuerdos, para recuperar al menos una parte de lo perdido. El coche de Lucía entró finalmente a la Ciudad de México a las 12:20 de la madrugada, ya técnicamente en Año Nuevo. Las gemelas por fin se habían quedado dormidas en el asiento trasero después de horas de emoción incontrolable y preguntas interminables. Javier manejaba con calma, siguiendo las indicaciones del GPS que Lucía conocía de memoria desde hacía años. Ya casi llegamos, amor, dijo Javier suavemente al notar la tensión creciente de Lucía al acercarse. Cada calle familiar hacía que su corazón latiera más fuerte, hasta sentir que iba a salirse del pecho. Ahí estaba la panadería donde compraba dulces de niña, más adelante, el parque donde jugaba con sus hermanos adorados. El celular de Lucía sonó, era Miguel haciendo una videollamada por primera vez en 20 largos años.
Contestó con las manos temblando por una emoción casi insoportable, y ahí estaba él, más viejo, más canoso, pero seguía siendo su hermano amado. «Hermano», susurró Lucía, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, sin poder ni querer contenerlas. «Lucía, ¿cuánto tiempo, hermanita?», dijo Miguel del otro lado, con la voz también quebrada por la emoción. Detrás de él, Lucía podía ver la casa, la mesa puesta y a su madre observando con las manos sobre el corazón. «Estamos a 5 minutos, Miguel. 5 minutos y por fin estaremos juntos otra vez». Mantuvieron la llamada abierta durante todo el trayecto final, llenando los silencios de 2 décadas con palabras atropelladas y urgentes. «¿Cómo están tus hijos? ¿Laura está bien? ¿Sigues trabajando como abogado? Tus niñas están hermosas». 20 años comprimidos en 5 minutos de conversación apresurada, pero sincera y necesaria. Cuando el coche dobló en la última esquina y la casa de su madre apareció a la vista, Lucía vio a Miguel en la puerta junto a Carmen. Ambos agitaban las manos con entusiasmo, visibles incluso en la oscuridad de la noche recién estrenada. Las gemelas despertaron con el movimiento del auto al detenerse y gritaron emocionadas. «Y llegamos. Vamos a conocer a la abuelita». Lucía apenas podía ver a través de las lágrimas que le nublaban por completo la vista. Lucía bajó del coche y corrió hacia la casa sin poder controlar sus pasos apresurados. No sabía a quién abrazar primero, a su mamá, a quien había extrañado tanto, o a su hermano, a quien no veía desde su lejana juventud. Al final, los 3 se encontraron en un abrazo colectivo en la puerta, aferrándose unos a otros como si el mundo se fuera a acabar si se soltaban. «Mija, déjame verte», decía Carmen, separando un poco a Lucía para mirar su rostro bañado en lágrimas. «Estás tan bonita, tan hecha una mujer, ¿y dónde están mis nietas?». Las gemelas, al principio tímidas, pronto se acercaron con curiosidad. Carmen se arrodilló con dificultad y abrió los brazos. «Vengan, mis amores, vengan a conocer por fin a su abuelita». Javier observaba la escena desde la banqueta con lágrimas en los ojos, feliz de haber insistido en ese viaje nocturno. Doña Lucía también estaba ahí, junto con otros vecinos que habían salido para presenciar el milagro que estaba ocurriendo. «Es la familia de Carmen reuniéndose», gritó alguien, y pequeños aplausos comenzaron a escucharse en la calle silenciosa. Dentro de la casa, Miguel y Lucía por fin se abrazaron de verdad por primera vez en 20 años completos. «Perdóname por todo, hermanita», susurró Miguel en su oído, apretándola con fuerza sincera. «Fui un idiota terco que casi perdió a su familia por dinero y orgullo». Lucía negó con la cabeza. «Todos fuimos idiotas, Miguel. Lo importante es que ahora estamos aquí, juntos». Carmen no podía dejar de sonreír, tocando a cada uno de sus hijos como para asegurarse de que eran reales y no un sueño. Sus manos temblaban por la emoción acumulada, 20 años de lágrimas transformándose en una alegría pura y cristalina. Mis hijos volvieron a casa», repetía como un mantra sagrado de profunda gratitud. «Pero todavía falta Roberto», recordó Lucía, mirando el celular con ansiedad en busca de noticias. Como si fuera una respuesta, el teléfono sonó. Era Roberto desde el aeropuerto de la Ciudad de México. «Acabo de aterrizar. Estoy tomando un taxi, llego en 40 minutos a más tardar». La noticia provocó otra ola de llanto y abrazos entre todos los presentes. La casa volvía a llenarse de vida después de tanto tiempo en silencio, voces, risas y llanto de felicidad ocupaban cada rincón. Las gemelas exploraban todo con curiosidad infinita, tocando objetos antiguos y haciendo 1000 preguntas. «Abuelita, ¿este es el cuarto de mi mamá? ¿Quiénes son los de estas fotos? ¿Por qué lloras si estás feliz?». Miguel y Lucía se sentaron juntos a la mesa por primera vez en 20 años, aún tratando de procesar la realidad de ese reencuentro. Hablaban atropelladamente, intentando resumir 2 décadas en minutos, matrimonios, hijos, trabajos, alegrías, tristezas, todo lo que se habían perdido. La distancia entre ellos se iba acortando con cada palabra compartida con nueva honestidad. «Siento mucho lo que dije aquella noche», empezó Miguel, refiriéndose a la pelea de tantos años atrás.
Estaba manejando mal la muerte de papá, descargando mi dolor en ustedes, en Roberto. Lucía le tomó la mano. Todos estábamos sufriendo, Miguel. Perdimos a nuestro padre y luego nos perdimos entre nosotros también. Carmen servía café y pan dulce, incapaz de quedarse quieta, cuidando a su familia como siempre había soñado. Cada gesto al servir era un acto de amor, una manera de recuperar todas las cenas perdidas, todos los desayunos que no compartieron. Javier ayudaba cargando platos, integrado a la familia como si siempre hubiera sido parte de ella. Las gemelas por fin se quedaron dormidas en el sillón, abrazadas una a la otra con inocencia, ajenas al milagro que ocurría a su alrededor. Carmen las cubrió con una cobija suave y se quedó mirándolas, conociendo por primera vez a esas nietecitas. Son tan bonitas, Lucía, susurró con ternura infinita, tan parecidas a ti cuando eras niña. El celular de Miguel sonó, era Laura, preocupada después de horas sin saber de él. Amor, necesito contarte algo, dijo Miguel, y por primera vez en años su voz sonaba verdaderamente feliz y ligera. Estoy en casa de mi mamá, en Iztapalapa. Mi familia se está reuniendo otra vez esta noche. Antes de continuar, déjame hacerte una petición de corazón. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, no fue por casualidad. Deja tu like para que más personas que necesitan esperanza encuentren este mensaje. Suscríbete al canal si crees que las familias aún pueden ser restauradas. Comenta aquí abajo, ¿crees que nunca es tarde para perdonar y volver a empezar? Tu like, tu comentario y tu suscripción ayudan a que este mensaje llegue a quien lo está esperando, así como aquella mesa esperó durante 20 años. Quédate con nosotros. Esta historia puede cambiar un corazón hoy. Darle plática para tranquilizarlo un poco. ¿Va a ver a su familia?, preguntó, mirándolo por el retrovisor con simpatía y comprensión humana. Roberto asintió, incapaz de confiar en su voz en un momento tan cargado de emociones. Es una buena noche para reunir a la familia, dijo el chofer con sabiduría, sonriendo en el espejo. Roberto miraba por la ventana mientras la ciudad pasaba frente a sus ojos, su ciudad natal, la que había dejado atrás 2 décadas antes. Muchas cosas habían cambiado en lo arquitectónico, pero la esencia seguía siendo la misma, vibrante. Reconocía esquinas, edificios antiguos que habían sobrevivido al tiempo, lugares donde se habían forjado recuerdos importantes de su infancia y adolescencia, lejanos pero aún vivos. Su celular no dejaba de mostrar mensajes de Lucía, enviándole fotos de la reunión en la casa de su madre. Miguel abrazando a Carmen, las gemelas dormidas en el sillón, la mesa puesta, esperando por fin ser usada. Cada imagen le apretaba más el corazón y lo hacía desear que el taxi pudiera volar en lugar de simplemente avanzar. ¿Falta mucho?, preguntó Roberto al chofer por tercera vez en 10 minutos, con la impaciencia creciendo. Ya casi llegamos, joven, respondió con paciencia, girando finalmente hacia Iztapalapa. Las calles se volvían cada vez más familiares, y cada casa parecía contar una historia de su infancia vivida ahí con intensidad. Cuando el taxi dobló en la calle de su mamá, Roberto vio las luces encendidas en la casa al final de la cuadra. Su corazón se aceleró por completo, ahí estaba, la casa donde nació, donde creció, donde fue amado incondicionalmente. Pagó al chofer deprisa, con las manos temblándole de pura ansiedad, tomó su pequeña maleta y caminó hacia el portón abierto que lo esperaba iluminado. La puerta de la casa se abrió incluso antes de que Roberto pudiera tocar el timbre con los dedos temblorosos. Ahí estaba Miguel, su hermano mayor, con quien había tenido una pelea terrible 20 años atrás. Por un momento, solo se miraron a los ojos, con 2 décadas de silencio suspendidas entre ellos como una neblina espesa. «Hermano», dijo por fin Miguel, con la voz quebrándose al pronunciar esa palabra que no decía desde hacía tanto tiempo. Roberto dejó caer la maleta al suelo y los dos se abrazaron con una fuerza brutal, como si intentaran comprimir 20 años de abrazos perdidos en un solo gesto desesperado. Lloraban abiertamente, sin vergüenza, sin máscaras, solo 2 hermanos finalmente reconciliados. «Fui un idiota», dijo Miguel al oído de Roberto, apretándolo con una fuerza sorprendente para su edad. «Ese taller, ese dinero, no valían perderte, no valían destruir a nuestra familia de esta manera».
Roberto solo pudo asentir con la cabeza, incapaz de hablar, la emoción le cerraba por completo la garganta. Carmen apareció detrás de Miguel, en la puerta iluminada, y al ver a Roberto su rostro se llenó de luz. Caminó lentamente hacia él, como si avanzara a través de los años perdidos, a través de todas las lágrimas derramadas. «Mijo, mi Roberto», susurró al alcanzarlo, tocándole el rostro como para asegurarse de que era real. Roberto se arrodilló frente a su madre, abrazando sus piernas como cuando era un niño pequeño y asustado. «Perdóname, mamá. Por haber estado lejos tanto tiempo, por ser tan terco, por...». Carmen puso las manos sobre su cabeza en un gesto de bendición. «Ya estás perdonado, mijo. Estás en casa ahora, y eso es lo único que importa». Lucía salió corriendo de la casa al escuchar el alboroto en la entrada y, al ver a Roberto, también cayó de rodillas. Los tres hermanos se abrazaron ahí mismo, mezclando lágrimas y risas, mientras Carmen los rodeaba con sus brazos. Una familia rota hacía 20 años estaba, por fin, volviendo a armarse, pedazo a pedazo, abrazo a abrazo, perdón a perdón. Todos finalmente se sentaron a la mesa que Carmen había preparado con tanto amor y esperanza durante tantos años de soledad. Los 6 lugares estaban ahora ocupados, Carmen en la cabecera, Miguel y Lucía de un lado, Roberto y Javier del otro. Las gemelas despertaron y se unieron, sentándose en el regazo de la abuela, que no dejaba de besarlas con ternura. Carmen cerró los ojos e hizo una oración de agradecimiento, con la voz entrecortada pero firme al mismo tiempo. «Gracias, Señor, por traer de regreso a mis hijos. Gracias, Virgencita de Guadalupe, por no rendirte con esta familia». Todos se tomaron de las manos alrededor de la mesa, formando una cadena irrompible de amor recuperado. Por fin se sirvió la comida, el mole poblano que Carmen había mantenido caliente, los tamales perfectos, las tortillas aún suaves. «Sabe igual que como lo recordaba», dijo Miguel al probar el mole, con las lágrimas regresando a sus ojos cansados. «Mamá, tú siempre has hecho la mejor comida del mundo», añadió Lucía, sonriendo a través de sus propias lágrimas. Comieron, hablaron, rieron y lloraron al mismo tiempo, haciendo todo juntos por primera vez en 2 décadas perdidas. Se compartieron historias, se mostraron fotos, se rescataron recuerdos que habían estado enterrados en el olvido. Roberto habló de Monterrey, Miguel de su despacho, Lucía de Guadalajara y de sus hijas adorables. «Por nuestra mamá», dijo Miguel levantando su vaso en un brindis solemne y lleno de emoción, que nunca se rindió con nosotros, que preparó esta mesa cada año esperando con paciencia. «Mamá, tu amor finalmente venció nuestro orgullo». Todos levantaron sus vasos, y Carmen lloraba de pura felicidad, con 20 años de lágrimas transformadas en alegría. Las gemelas, aún confundidas por tanta emoción pero sintiendo su importancia, preguntaron: «Abuelita, ¿por qué todos están llorando?». Carmen las abrazó y explicó con voz dulce: «Son lágrimas de felicidad, mis amores. Porque a veces, cuando estamos muy felices, también lloramos». Ana y Beatriz aceptaron la explicación y volvieron a comer tamales con alegría. Ya pasaban de las 3 de la mañana cuando finalmente se levantaron de la mesa, pero nadie quería dormir todavía. Había tanto que recuperar, tantas conversaciones pendientes, tanto amor contenido que necesitaba expresarse libremente. Se movieron a la sala, acomodándose en el sillón y las sillas, en una intimidad que poco a poco volvía a nacer. Miguel habló de Laura y de sus hijos, prometiendo traerlos pronto para que conocieran bien a Carmen. «La van a querer mucho, mamá». Daniel siempre pregunta por la familia que no conoce. Carmen le apretó la mano. «Quiero conocer a todos mis nietos, mijo. Ya perdí mucho tiempo, no quiero perder más». Roberto compartió su vida solitaria en Monterrey con una honestidad dolorosa pero necesaria para sanar. «Me convencí de que era mejor estar solo que arriesgarme a que me lastimaran otra vez», admitió con vergüenza. «Pero la verdad es que solo me lastimé más, privándome de todo esto durante años desperdiciados». Lucía le apretó la mano en silencio, con solidaridad y comprensión. Lucía también habló de la culpa que había cargado por no haber podido mantener unida a la familia tras la muerte de su padre. «Me sentía responsable, como si les hubiera fallado a todos al irme también».
Carmen la interrumpió con firmeza. Eras joven, mija. Nada de esto fue tu culpa, ¿me oyes? Aquí no hay culpa de nadie. Hablaron de su padre fallecido, compartiendo recuerdos que cada uno había guardado en su propio rincón de soledad. Papá estaría feliz de vernos juntos otra vez, dijo Miguel, mirando la foto enmarcada en la pared. Siempre decía que la familia era el tesoro más grande que tenemos. Todos guardaron silencio por un momento, honrando ese recuerdo con amor. Javier, que observaba todo con el respeto de quien presencia algo sagrado, dijo: Son muy bendecidos por tener una madre como doña Carmen. Nunca se rindió, nunca dejó de amar, nunca cerró del todo la puerta. Carmen sonrió con timidez. Eso es lo que hacen las madres, mijo. Amamos sin condiciones, esperamos sin cansarnos y perdonamos por completo. Las gemelas finalmente se durmieron profundamente, exhaustas por el viaje y por toda la emoción de aquella noche especial. Carmen volvió a cubrirlas con cariño maternal y besó suavemente sus frentes. Gracias por traer alegría a esta casa vieja y solitaria, mis angelitas. Lucía observó la escena, por fin en paz con sus decisiones pasadas y con el presente que ahora abrazaba. El sol comenzó a salir sobre Iztapalapa, pintando el cielo con delicados tonos naranjas y rosados. Carmen estaba en la cocina preparando café, como lo había hecho todas las mañanas durante décadas sin excepción. Pero esa mañana era diferente, había voces en la casa, movimiento, vida latiendo nuevamente entre las paredes antiguas. Miguel fue el primero en levantarse, todavía temprano por la costumbre de ejecutivo siempre apurado. Encontró a su madre en la cocina y la abrazó por detrás con suavidad, apoyando el mentón en su hombro. Buenos días, mamá, dijo, y esas palabras tan simples cargaban décadas de buenos días perdidos que nunca ocurrieron. Poco después aparecieron Lucía y Roberto, atraídos por el aroma del café y por la necesidad de confirmar que la noche anterior no había sido solo un sueño maravilloso e imposible. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina, apretados pero felices, tomando café juntos por primera vez en 20 largos años. No quiero volver solo a Monterrey, dijo Roberto de pronto, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la confesión. Quiero estar cerca de la familia otra vez, recuperar el tiempo perdido mientras todavía podemos. Miguel respondió de inmediato. Puedo ayudarte a encontrar trabajo aquí en la Ciudad de México, hermano. Tengo contactos que pueden apoyarte sin problema. Carmen escuchaba todo con el corazón desbordado de una alegría y gratitud profundas, imposibles de expresar con palabras. Sus hijos no solo habían vuelto por una noche, estaban planeando un futuro juntos otra vez. ¿Y tú, Lucía? Preguntó, con esperanza brillando en sus ojos cansados pero finalmente felices. Javier y yo vamos a venir a visitar seguido, mamá, prometió Lucía, tomando la mano de su madre con cariño. Y en las vacaciones, las niñas pueden quedarse aquí con usted, aprendiendo sobre sus raíces, conociendo a la familia. Las gemelas, que acababan de despertar, gritaron emocionadas. Vamos a pasar las vacaciones con la abuelita. Pasaron todo el día juntos, caminando por el barrio antiguo, visitando lugares olvidados de la infancia, presentando a Carmen a los vecinos como mi mamá, con un orgullo que había vuelto a nacer. Doña Lucía lloró al ver a su comadre tan feliz, finalmente rodeada de sus hijos queridos que habían regresado. Por la tarde, sentados en el pequeño patio trasero, Miguel dijo: Mamá, anoche nos enseñó la lección más importante. Carmen lo miró con curiosidad. ¿Cuál, mijo? Que el amor verdadero nunca se rinde. Que la familia vale más que el orgullo, que nunca es tarde para empezar de nuevo y corregir errores, respondió Miguel con la voz cargada de emoción. Roberto asintió. Desperdicié 20 años enojado y solo, cuando podría haber tenido todo esto, amor, familia, pertenencia. Miró a sus hermanos y a su madre. No voy a desperdiciar ni un solo día más, lo prometo. Lucía se secó las lágrimas. Ninguno de nosotros va a desperdiciar más tiempo, Roberto. Aprendimos la lección de la manera más dolorosa posible. Carmen miró a sus 3 hijos reunidos a su alrededor y sintió que, por fin, su vida estaba completa.
¿Saben cuál fue mi mayor miedo todos estos años? Preguntó con suavidad. No era morir sola, era morir sin haberles dicho una última vez cuánto los amo. Ellos la abrazaron, formando un círculo de amor que ni 20 años habían logrado destruir por completo. Mientras el sol se ocultaba en ese primer día del nuevo año, la familia permanecía unida en el patio. Algunos fuegos artificiales aún estallaban de vez en cuando en el cielo, celebraciones tardías de quienes seguían festejando. Pero para la familia Sánchez, la verdadera celebración estaba ahí, en el simple hecho de estar juntos nuevamente. ¿El próximo año, todos aquí otra vez? Preguntó Carmen, casi con miedo de la respuesta. Pero todos contestaron al unísono. Todos los años, mamá. Nunca más vamos a dejarte sola en estas fechas importantes. Era una promesa sencilla, pero después de 20 años de ausencia, significaba absolutamente todo. Carmen Sánchez, que había esperado 20 años, que había preparado cenas para fantasmas, que nunca se rindió con sus hijos, finalmente vio su fe completamente recompensada. Porque el amor de una madre, verdadero e incondicional, siempre vence al final. Siempre espera con paciencia. Siempre perdona por completo. Siempre cree que lo imposible es posible. Y en aquella casa de Iztapalapa, una lección resonaba más allá de las paredes antiguas: nunca es demasiado tarde para reconciliarse, para perdonar, para volver a casa. El amor verdadero resiste el tiempo, sobrevive al orgullo, trasciende las heridas y espera, pacientemente, hasta que todos estén listos para regresar al lugar donde siempre pertenecieron, en los brazos de la familia. El amor de una madre no tiene fecha de caducidad. Espera, perdona y recibe con los brazos abiertos, siempre. Deja tu like para que más personas que necesitan esperanza encuentren este mensaje. Suscríbete al canal si crees que las familias aún pueden ser restauradas. Comenta aquí abajo, ¿crees que nunca es tarde para perdonar y volver a empezar? Tu like, tu comentario y tu suscripción ayudan a que este mensaje llegue a quien lo está esperando, así como aquella mesa esperó durante 20 años. Quédate con nosotros. Esta historia puede cambiar un corazón hoy.